Hey, bienvenidos. Esta es la cuarta parte del estudio de Mateo. Yo les había dicho que iba a ser solamente 4 partes, pero la verdad es que estudiando los últimos 7 capítulos me di cuenta que hay 2 temas muy importantes que me gustaría que estudiáramos un poquito más a detalle, y uno de ellos es señales del fin del mundo, que es de lo que se trata este estudio, y el siguiente va a ser acerca de la crucifixión y resurrección de Cristo, que ya son los últimos capítulos del libro de Mateo. La verdad es muy importante que entendamos esto, por eso quise también dividirlo y que podamos conocer un poquito más de detalles y todo eso. Y bueno, pues nos quedamos en el capítulo 22. Capítulos antes, Jesús hace su entrada triunfal, sigue enseñando a sus discípulos. Los fariseos siguen cuestionando su autoridad, siguen cuestionando por qué hace las cosas, si realmente es el Hijo de Dios o no. Ellos nunca lo creyeron, por lo tanto siempre querían tenderle una trampa. Entonces, a este punto, la tensión entre los sacerdotes judíos y entre los discípulos de Cristo y los que lo seguían y creían en él ya era muy muy fuerte. Ahora, todavía no vamos a entrar en los últimos días de Jesús, pero sí en las últimas como semanas y todo eso, y vamos a ver qué es lo que nos enseña y qué es lo que tenemos que saber nosotros acerca de las señales del fin del mundo. Entonces, bueno, vamos a empezar en el capítulo 22 y trata acerca de la gran fiesta. Y me gusta cómo empieza Jesús, porque dice: el reino de los cielos también puede ilustrarse. En otras versiones dice: el reino de los cielos es. Entonces, yo quiero que pongamos atención en esto, porque Jesús ilustra el reino de los cielos y dice: así es como es el reino de los cielos. Pero más adelante, cuando te comento que empieza a hablarnos acerca del fin del mundo, Jesús dice: el reino de los cielos será. Entonces, ahorita estamos en el tiempo presente y el reino de los cielos es en este momento, como Jesús está diciendo. Y dice que se ilustra con lo siguiente: con un rey que prepara una gran fiesta de bodas para su hijo, y que cuando está listo, invita a las personas, y las personas no quieren asistir, es rechazado. Entonces, después de que vemos cómo está la tensión entre Jesús y los fariseos y los principales sacerdotes, Jesús hace esta ilustración, porque esto representa lo que sucede con su pueblo, con Israel específicamente. El rey representa a Dios y su hijo representa a Cristo. Ahora, dice que llama a los invitados, y esos invitados es el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, como te he mencionado en los videos anteriores, continuamente rechazaba a Cristo como el Hijo de Dios. Entonces, Jesús está usando esto para demostrarles a ellos la perspectiva de cómo se ven, que ellos son invitados a la fiesta y ellos no quieren ir. Entonces, ¿qué hace el rey? Dice: el rey se puso furioso después de que lo rechazaron en el versículo 7, y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar a su ciudad. Y les dijo a los sirvientes: la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de la calle e inviten a todos los que vean. Ahora sí, a todos. Entonces, esta es una invitación que ahora no solamente es hacia los judíos, sino que se extiende hacia los gentiles. Y dice la parábola también que estas personas entraron a la fiesta, o sea que fueron invitados y celebraron junto con el hijo la boda. Pero también hay una persona que dice: cuando el rey entró para recibir a los invitados, en el versículo 11 dice: notó que un hombre no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Ahora, la ropa, las vestiduras en la Biblia muchas veces, cuando dice que son blancas, habla de la justicia de Cristo. Y dice que esta persona no estaba vestida apropiadamente, lo que significa es que no estaba vestido de la justicia de Cristo. ¿Y qué hace el rey? Le dijo a sus sirvientes: átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Necesitamos la justicia de Dios para entrar en el banquete. Podemos ser invitados, y realmente lo somos,
pero si no nos vestimos correctamente, vamos a ser echados fuera porque necesitamos la justicia de Cristo. ¿Y cuál es la justicia de Cristo? Es lo que Él hizo en la cruz, el precio que Él pagó en la cruz. Y vamos a ver eso un poquito más adelante. Después de esto es la historia de los impuestos al César, y otra vez los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Créanse que ellos constantemente querían buscar algo que dijera Jesús, algo que estuviera mal en él, para poder arrestarlo y hacerle caer en una trampa. Si Jesús respondía, bueno, vamos a ver lo que le dijeron. Maestro, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos, ¿qué piensas de lo siguiente? ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Ahora, si Jesús respondía que no, se iba a considerar una traición a Roma, entonces podía ser arrestado y directamente ser enjuiciado por el gobierno de Roma. Pero si respondía que sí, entonces revelaba que él no era el verdadero Mesías, porque el pueblo de Israel no quería estar bajo la autoridad de Roma y realmente el Mesías venía a liberarlos de eso. Entonces Jesús responde sabia y sorprendentemente y dice, ¿por qué quieren atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Le entregaron una moneda y él responde, ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabado? Al César. Entonces él dice, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Ahora, él no solamente da una respuesta, sino también da una lección, o sea, lleva más allá, no solamente cumple con tus responsabilidades, sino también cumple con Dios y dale a Dios lo que Él se merece. Después viene la discusión acerca de la resurrección y viene un grupo de personas llamadas los saduceos y ellos no creían en la resurrección, por lo tanto no entendían cuando Jesús hablaba acerca de eso, de la resurrección de los muertos y todo eso, ellos no entendían y se acercan preguntando, si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que en el nombre del hermano continúe. Ahora, y si el hermano ese también moría, entonces la viuda se tenía que casar con el siguiente y con el siguiente y con el siguiente. Y su pregunta era, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Entonces, claramente ellos estaban confundidos. Yo creo que era una pregunta genuina. Aquí no dice que querían hacerle una trampa ni nada, pero Jesús les dice, es que ustedes no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios, pues cuando los muertos resuciten no se casarán ni se entregarán en matrimonio, serán como los ángeles del cielo. Ahora, hay mucha gente que piensa que cuando morimos nos hacemos como ángeles, pero la verdad es que la palabra no dice eso, no dice que el ser humano se vuelva un ángel. A lo que Jesús se refiere aquí es que serán como ángeles en el sentido de que no habrá matrimonio porque no habrá la necesidad de procrear y de seguir teniendo generaciones y descendencia. O sea, ya no existe esa necesidad en el cielo. No significa que literalmente vamos a ser ángeles. Tenemos otra posición como creyentes que murieron en Cristo. Tenemos otra posición muy diferente que no es la de un ángel. Incluso la Biblia dice que es por encima de los ángeles, porque seremos llamados la novia de Cristo. Como iglesia somos la novia de Cristo. Ahora, tal vez esto se te hace como que medio raro, como que no entiendes si está padre o no, pero acuérdate que Dios es el creador de la felicidad y de toda la plenitud. Entonces yo creo que Él hizo el cielo de una manera en la que podamos disfrutar y en la que gocemos de Él y de todo lo que Él ha hecho. Ahora, Jesús dice, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Y qué significa esto? Que aunque muramos en esta tierra, tenemos vida en Jesús. Y es muy diferente la vida espiritual y la muerte espiritual a que la vida natural y la muerte natural. Porque en cuerpo podemos morir, pero nuestro espíritu, cuando estamos en Cristo,
tiene vida eterna, y esa es la promesa que Jesús nos hace, que tendremos vida eterna en el Espíritu. Ahora viene el mandamiento más importante, y los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, entonces se juntaron para interrogarlo nuevamente. Le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús no escoge ninguno de los 613 mandamientos que los judíos tenían. Sin embargo, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Jesús resume todos los mandamientos en este y en el siguiente. Dice, y hay un segundo mandamiento que es igual de importante. Así tan importante como es amar a Dios con todo lo que somos, es igual de importante amar a otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y todas las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. O sea, realmente la ley de Dios era para que los judíos pudieran aprender cómo amar y cómo agradar a Dios y cómo llevarse bien y amar a los prójimos. Entonces Jesús lo resume en estos dos, y hasta la fecha siguen siendo los más importantes y los que deben regir nuestra vida. Ahora pasamos al siguiente punto de quién es hijo el Mesías. Ahora, constantemente venían los fariseos y los saduceos, incluso sus discípulos, a hacerle preguntas. Y ahora viene Jesús y les hace una pregunta a ellos. ¿Qué piensan del Mesías? Ellos contestaron, es hijo de David. Entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo, el Señor le dijo a mi Señor. Ahora, esto está en un salmo y está en el Salmo 110, y le dice, el Señor le dijo a mi Señor, y se refiere a que el Señor, Dios, le dijo a mi Señor Jesús. ¿Y qué le dice? Siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Y nadie pudo responderle. Ahora, Jesús sí venía de la descendencia de David, como lo vimos en el primer estudio, pero era mayor que David. Y para aceptar esto, tenían que aceptar su nacimiento virginal. Por eso ellos no querían aceptar que Jesús realmente lo era. A partir de aquí, no hicieron más preguntas, pero todavía querían matarlo. Vamos al capítulo 23. Y viene la crítica hacia los líderes religiosos. Jesús dice, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Él está hablando a las multitudes y a sus discípulos. Practiquen todo lo que los fariseos digan, porque en realidad sus palabras son correctas. Pero dice, pero no sigan su ejemplo, porque sus obras no son correctas. Ellos no hacen lo que enseñan, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Ellos trataban de impresionar a las personas, pero sus pasos, el camino que ellos estaban siguiendo era muy difícil de seguir, y Jesús antes había dicho, yo vengo a darles descanso y mi yugo es ligero. Entonces se contradecía lo que los fariseos querían hacer. Los fariseos constantemente ponían cargas y tenían que cumplir las exigencias de la ley al pie de la letra, pero era tan difícil, y que si no lo cumplían la condena era tan grande. Entonces constantemente ellos querían hacer eso en las personas, que se sintieran incapaces, para ellos posicionarse como superiores. Pero esto es súper importante, porque tenemos que tener cuidado de que nosotros no seamos así con otros creyentes, porque muchas veces podemos caer en que si conocemos un poquito más de la palabra, o si entendemos un poquito más, nos creemos superiores y hacemos que otras personas, otros creyentes o no creyentes, nos vean así como soberbios y sin ganas de tener la vida que nosotros llevamos. Al contrario, tenemos que llevar un evangelio fácil de seguir, porque es el evangelio que
que Jesús nos enseña. Después de esto, Jesús hace como una advertencia a ellos y 8 veces dice, ¿qué aflicción les espera? Bueno, en la NTV lo omite el versículo 14 porque se cree que en los escritos originales no estaba, pero Jesús está diciendo, híjole, pobres de ustedes porque son guías ciegos. Entonces imagínate que te está guiando alguien que no puede ver correctamente, o sea, realmente no sabes ni a dónde estás yendo. Entonces tenemos que tener cuidado con qué tipo de guías y de líderes somos nosotros, pero también qué tipo de guías y líderes seguimos. Entonces Jesús hace esta advertencia contra ellos y en el versículo 25 dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro. Entonces habla de que eran completamente hipócritas, o sea, su corazón estaba lejos, estaba sucio, era pura apariencia lo que ellos estaban tratando de hacer y que la gente viera, era pura apariencia. Después de esto vamos a ir al siguiente punto, que es el lamento de Jesús por Jerusalén. Y me gusta esto porque Jesús sí era duro. Jesús con sus palabras era duro, dice, ustedes son hipócritas y pobre de ustedes, pero al mismo tiempo vemos esta segunda parte del corazón de Jesús, que es un corazón con compasión, porque dice, oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Vemos que a pesar de que las palabras de Jesús eran duras, su corazón estaba quebrantado por Jerusalén porque ellos no entendían y ellos estaban endurecidos y no querían escuchar las palabras de Jesús. Entonces Jesús dice, yo vine por ustedes y ustedes no quisieron venir. Yo vine por ustedes y le duele, realmente le duele a Jesús. Algo que tienes que saber es que los judíos, la mayoría de ellos, los que no llegaron a creer en Cristo, ellos esperaban que el Mesías hiciera de Jerusalén la capital y que ya no estuviera bajo el dominio de Roma, pero Jesús dice, tu casa está abandonada y desolada. Entonces esto ellos no lo entendían, no lo querían entender, su corazón realmente estaba duro. Ahora sí, viene el tema, Jesús predice eventos futuros, son las señales del fin del mundo. Y bueno, aquí incluso después de todo esto sus discípulos estaban un poco confundidos porque dice que se le acercaron y señalaron diversos edificios. Y él le dice, ven todos esos edificios, les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará ni una piedra sobre otra. Entonces más tarde están en el Monte de los Olivos y sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, ¿cuándo sucederá todo esto? Yo creo que ellos lo creían, pero al mismo tiempo no estaban entendiendo por completo, o sea, no se les había revelado por completo todo lo que estaba pasando. Y ellos hacen 3 preguntas. ¿Cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso? ¿Y qué señal marcará el fin del mundo? Ahora, estas 3 preguntas Jesús las contesta, pero la respuesta a la primera, ¿cuándo? No se extiende mucho en este evangelio, pero lo pueden leer en el evangelio de Lucas. Y habla que sucederá en el año 70 después de Cristo, que literalmente Jerusalén sufre y es destruida en el año 70 después de Cristo. Pero no se escribe en Mateo, porque acuérdense que Mateo era escrito para los judíos y Mateo estaba enfocado en presentar a Jesús como rey y hablar del evangelio del reino. Entonces todo esto, todo lo que Mateo escribe gira alrededor de esta verdad. Ok, entonces comienza a decir en el versículo del 5 al 8, vamos a leer, dice, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad
esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto solo es el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Todo, del versículo 5 al 8, todo esto que describe es lo que vivimos en la actualidad. Realmente nunca ha habido paz desde que Jesús se fue, no ha habido paz ni va a haber paz hasta que regrese el príncipe de paz. Pero todos estos eventos se van a empezar a intensificar. Y lo que estamos viviendo en la actualidad no se compara con lo que vendrá después, con la gran tribulación y cuando comience el apocalipsis. Ahora, esto no es para tener miedo. Ahorita les voy a explicar cómo van más o menos sucediendo los eventos para poder entender un poquito más. Pero si tú te das cuenta, guerras, hambres, terremotos, esto ya está sucediendo, pero ya va sucediendo mucho tiempo. Ahora se van a empezar a intensificar, pero van a venir cosas aún más fuertes. Ahora dice, versículo 12, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces Jesús dice, va a estar muy difícil, va a haber mucho pecado, pero hace una promesa: si se mantienen firmes van a ser salvos. Si se mantienen firmes en mí, en mi palabra, en el Espíritu Santo, si ustedes están firmes, va a haber salvación para ustedes. Entonces, después de esto, después de que comiencen, después de que se empiecen a intensificar estos eventos, dice entonces el versículo 14, que después de que se predique la buena noticia acerca del reino, entonces vendrá el fin. Y el fin es un evento, es el Apocalipsis que vemos al final de la Biblia. Es un evento que dura 7 años y dice que entonces vendrá el fin. O sea, entonces va a comenzar esto, va a comenzar este evento de 7 años. Y dice Jesús, versículo 20, oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso. Y yo creo que esto habla más de la condición del corazón. Oren para que su corazón no esté frío como el invierno, ni esté en día de reposo como si fuera un corazón débil. Después de esto dice, habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. Jesús aquí está hablando de la gran tribulación. En otras versiones literalmente dice, y habrá una gran tribulación. Ahora yo te voy a explicar algo y lo voy a explicar sencillo para que podamos entenderlo. Pero va a haber un periodo, cuando comience el fin, va a haber un periodo de 7 años que se divide en 2. 3 años y medio de paz, donde se le conoce como el periodo de tribulación, y literalmente va a haber paz en el mundo por 3 años y medio. Y después de esos 3 años y medio, el anticristo, que ya habría aparecido para ese entonces en el mundo, se va a proclamar a sí mismo Dios y va a exigir adoración. Después de este evento comienza la gran tribulación, que también dura 3 años y medio, y aquí viene guerra y catástrofe. Pero te voy a decir algo muy importante y es un gran alivio, porque se cree, o más bien los estudiosos dicen que va a haber un rapto, un arrebatamiento de la iglesia. Ahora te voy a decir algo, la palabra rapto no viene en la Biblia, ni arrebatamiento. Esas dos palabras no aparecen, pero por ejemplo en 1 Tesalonicenses 4:16 habla que seremos arrebatados y vamos a encontrarnos con Cristo en el cielo, en 1 Tesalonicenses 4:16 al 18. Eso es lo que, la única palabra que viene acerca de esto, viene ahí. La única palabra acerca de arrebatamiento. Muchas personas creen que el rapto o este arrebatamiento va a suceder en medio de la tribulación. O sea, justo después de los 3 años y medio de paz, viene el rapto, y como iglesia, las personas que creían en Cristo, que creemos en Cristo, que lo confesamos como Señor y como nuestro Salvador, vamos a ser
guardadas de este dolor y de esto que va a pasar en la tierra. Y no vamos a vivir nada de esto. Hay personas que creen que es antes de que empiece los 7 años y hay personas que creen que es después. Yo soy de las personas que cree que es en medio porque el sacrificio y el sufrimiento que las personas que no creyeron van a tener que soportar es lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Ya no necesitamos más sacrificios ni más sufrimiento porque Cristo ya lo obtuvo, ya lo pagó, y por eso es que ahora podemos ser salvos incluso de este suceso que va a pasar. Versículo 27 dice: pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. No hay que temer a todo esto porque Cristo ya pagó y tenemos acceso al Padre. Él nos limpió y nos dio vestiduras y cuando venga todos lo van a ver. Ahora, es importante porque no se dejen engañar porque va a haber personas que digan: acá está Cristo, acá está Cristo. Pero Jesús va a llegar y va a ser notorio para todos, todo el mundo, todos y todo el mundo van a ver la llegada de Cristo. Pero nadie sabe la hora exacta. Entonces por eso nosotros tenemos que estar preparados. Dice Jesús en el versículo 37 que será como los días de Noé. ¿Y qué se refiere con esto? En los días de Noé la gente vivía como si Dios no existiera. Y aquí es cuando Jesús habla un poquito más del arrebatamiento. En el versículo 40 dice: 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina en el molino, una será llevada y otra será dejada. Entonces, ¿qué dice Jesús? Velen, estén atentos, estén siempre atentos porque no saben cuándo va a pasar. Y más vale que estén siempre bien con el Señor y que siempre estén esperando esto para que cuando llegue ustedes estén listos. Termina Jesús diciendo que las recompensas por esperar esto y por soportar las pruebas y por ser fiel hasta el final, vamos a ser recompensados. Va a haber recompensas reales por esto. Pero también va a haber vamos a ser recompensados también si nuestras obras no fueron buenas. O sea, porque va a haber un juicio al final. Entonces, si tus obras son buenas, vas a ser recompensado. Pero si tus obras son malas, también va a haber algo para ti. Aunque no va a ser exactamente lo que Dios... No va a ser de bendición realmente. Va a ser un castigo. Después vamos al capítulo 25 y Jesús comienza a hablar y habla de 3 parábolas. La primera es la parábola de las vírgenes. Y aquí es cuando te digo que empieza Jesús: el reino del cielo será. Entonces, todas las parábolas que él decía, el reino de los cielos se refiere a que es en la actualidad. Pero será, el reino será, habla de algo que va a suceder, y como está hablando de los fines de los tiempos, entonces se refiere a que esto también va a ser cuando comiencen a ver todos estos sucesos. Entonces, esta parábola está relacionada con la segunda venida de Cristo y habla de 5 vírgenes necias y 5 sabias. Las sabias llevaron suficiente aceite para esperar al novio y las necias no llevaron suficiente aceite. Ahora quiero que entendamos que el aceite representa al Espíritu Santo y dice que viene el novio y el novio representa a Cristo. Incluso en otras versiones dice que es el esposo. Ahora, si nosotros como iglesia somos la novia de Cristo, se refiere a que estas vírgenes no son parte de la iglesia. Después de que comiencen a ver todos estos sucesos, estas 10 vírgenes representan a las personas que se quedaron aquí en la tierra durante la gran tribulación. Ahora, cuando Jesús vuelva por segunda vez y las personas que sobrevivieron quieran entrar a este banquete, a este paraíso, este reino, dice que
que va a ser necesario tener aceite del Espíritu Santo. Dice que las 10 vírgenes dormían, pero solo 5 de ellas tenían aceite. Entonces el aceite representa el Espíritu Santo, por lo tanto es importante que en esos tiempos de tribulación se conserve el Espíritu Santo, porque esa es la prueba de la fe y de que realmente creyeron y guardaron sus creencias para poder entrar. Ahora viene la parábola de los 3 siervos, también conocida como la parábola de los talentos, y hay muchas interpretaciones muy padres. Todas son válidas y son muy diferentes, pero vamos a estudiar una interpretación que va conforme al texto y conforme a lo que estamos estudiando de las señales del fin del mundo y de estas 3 parábolas que también hablan como cómo va a ser el reino de los cielos en esos tiempos. Ahora dice que dice, un hombre tenía que emprender un largo viaje. Este hombre representa a Dios. Y los siervos, que dice que reunió a sus siervos y les confió su dinero. Estos siervos son sobrevivientes de la gran tribulación. Dice que les dio talentos. A uno le dio 5, al segundo le dio 2 y al último le dio 1. Ahora, ¿qué son los talentos? Yo creo que en esta parábola y con este contexto representan la palabra de Dios. Y cuando venga Jesús por segunda vez, acuérdate que ellos son sobrevivientes, ellos van a ser juzgados conforme a lo que hicieron con esa palabra, porque durante ese periodo del tiempo va a ser muy difícil compartir la palabra, va a ser muy difícil, probablemente la gente que crea va a ser condenada muy fuertemente. Por eso es importante ver qué es lo que hacen estos siervos con los talentos, porque dice que dice que el primero la repartió y la invirtió y ganó 5 más. El segundo también ganó 2 más, pero el primero la escondió. Entonces, no significa que sus acciones lo salvaron, sino que sus acciones evidencian su fe o su falta de ella, que a pesar de que pudieron haber sido condenados por estar compartiendo la palabra en esa situación, ellos aún lo hicieron con fe. Finalmente, las obras no son las que salvan, sino la fe. Entonces, esa es la segunda parábola, y también habla que va a haber un juicio contra las naciones. En el versículo 31, y cuando habla de naciones realmente se está refiriendo a individuos, y esto ocurre exactamente después de la gran tribulación. Y dice que los pequeños actos, porque Jesús dice, estuve desnudo, me dieron ropa, estuve enfermo, me cuidaron, ustedes me dieron de beber, ustedes me dieron de comer. Y ellos decían, pues ¿cuándo te vimos? Pero realmente estos pequeños actos de bondad que la gente haga en ese entonces va a ser de gran valor, porque nadie lo va a estar haciendo más que esas personas que realmente tengan la fe en Cristo. Ahora, no son salvas por sus obras, no son salvas porque alimentaron o dieron de beber o cuidaron, sino son salvas porque son firmes en la fe, y eso es lo importante. Eso es lo importante, porque probablemente estas personas van a ser condenadas por esas pequeñas obras de bondad. Y bueno, Jesús dice, les digo la verdad, cuando se nega... No, perdón. Jesús dice... Cuando hicieron algunas de estas cosas, al más insignificante, mis hermanos me lo hicieron a mí. Entonces Jesús dice, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Entonces por eso Jesús está diciendo, estas son las 3 cosas: el Espíritu Santo, el compartir la palabra y el hacer obras. Aunque sean pequeñas, por cuidar a otros. Estas son 3 pruebas que van a evidenciar la fe para las personas que van a estar en la gran tribulación, y cuando Jesús vuelva, porque hay una segunda oportunidad. O sea, a pesar de que hay un rapto y de que la iglesia es llevada, va a haber una segunda oportunidad para las personas que se quedaron. Y las personas que se quedaron van a poder demostrar su fe con estas 3 cosas. Entonces, en resumen, comienza la gran tribulación.
y a los 3 años y medio la iglesia es arrebatada y el anticristo se proclama Dios, y luego comienza la gran tribulación. Después de estos 3 años y medio, Jesús vuelve y juzga a los individuos dándoles una segunda oportunidad a quienes no eran parte de la iglesia, que son salvas por el Espíritu Santo y por su fe. Y bueno, estos son los acontecimientos que vienen descritos en este libro de Mateo. Obviamente hay mucho más. El libro de Apocalipsis es un libro con tanto que tenemos que aprender, y no es algo que tengamos que temer porque dice la palabra que donde está su amor perfecto echa todo temor. Entonces, si nosotros creemos en Dios y creemos que Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador, entonces no hay que temer. Pero lo que sí hay que hacer es tener el sentido de urgencia para poder compartirle a otras personas, porque esto va a pasar, esto es real, está escrito. Y tenemos nosotros, si sabemos esta verdad, no podemos quedarnos callados, tenemos que compartirlo. Obviamente tenemos que ser sabios, tenemos que amar a las personas. No le vas a ir a asustar a alguien diciéndole, va a pasar todo esto y tienes que hacerlo ya. Pero sí hablarles del amor de Cristo, sí hablarles de lo que Jesús hizo por ellos en la cruz también. Y esto va a llegar después. El enfoque principal cuando nosotros predicamos la palabra no debe ser estos acontecimientos, sino debe ser el acontecimiento de que Jesús murió por nosotros en la cruz. Eso es lo más importante. Esto es importante, pero aún su sacrificio en la cruz y su resurrección son aún más importantes. Entonces, este es el estudio de hoy. Hay muchas cosas. Yo la verdad quería que viéramos un poquito más a detalle, pero a la vez no confundir tanto o no meternos como que en muchas cosas que luego puedan como revolver su cabeza. Pero estaría padre después hacer un estudio más detallado de Apocalipsis o algo así, no sé. Pero bueno, espero que les haya gustado, que hayan entendido. Si tienen dudas, por favor déjenmelo en los comentarios. Voy a tratar de responderlas. Y el próximo estudio ahora sí va a ser de la crucifixión y resurrección de Cristo, que también está muy, muy padre y muy interesante. Y bueno, nos vemos a la próxima.